Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta primera edición de este Face Live, donde vamos a tener un hermoso encuentro con Luis Jiménez, nuestro maestro invitado de hoy. Vamos a invitarlo para que pueda ingresar. Ya están llegando, incorporándose a nuestra emisión de hoy. Vamos a buscar a Luis ahora. Vamos invitando ya a Luis para que ingrese a nuestro salón virtual para que podamos comenzar nuestra conversación. Gracias a todas las que están llegando, a los que están llegando, para poder seguir esta conversación, nuestra primera actividad como AGTF este año 2022. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por estar, por darse este tiempo para compartir diferentes temas acerca de la terapia floral. Se siguen uniendo. Gracias por estar. Vamos a esperar a que Luis ingrese. Estamos esperándolo acá en el salón virtual para comenzar nuestra edición. Sí, una maravilla poder usar la tecnología hoy en día, ¿cierto? Para poder comunicarnos desde Arica a Punta Arenas, donde tenemos tantas interesadas e interesados en aprender un poco más de la terapia floral. Con diversos temas los vamos a estar acompañando entonces durante este año. Como AGTF hemos planificado un montón de actividades y dentro de ellas están estos live en vivo. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va hoy día con nuestra primera ponencia. A ver, ahora nos... Ay, ahora sí parece, Ay, ¿no? ahora sí, gracias a Dios. Los Gremlins, que nos van a Oye, permitir. sí, esta Bueno, cosa tan por fin. tecnológica. Hay que tomar un poco Gracias, de, Luis. hay que tomar un poco de empatía. Ay, sí, parece. Igor, la fe. Sí, No perder la totalmente, fe en que todo es totalmente. perfecto, ¿cierto? Gracias, Luis, por estar con nosotros, por tenerte hoy día Gracias a acá. ti por Eh, invitarme, gracias a ti. Para mí es un placer estar con vosotras. Ya sabes, ¿no? Ha habido siempre un vínculo muy de corazón, ¿no? Con vuestra asociación y, bueno, de alguna manera fuisteis las responsables, ¿no? De que yo aterrizara en Chile. Así que me siento muy sí, pues, agradecido y, por supuesto, siempre que me llames estaré. ¿Vale? gracias, Luis. Bueno, aquí tenemos al maestro Luis Jiménez desde España, para quienes no lo conocen. Nuestro maestro, él hizo, ¿cómo se dice? Experimento con nosotras, la primera, la Totalmente. primera ola de terapeutas estudiando con él desde España en aquellos años. Luis es un gran maestro de terapia floral, muy amigo de Chile, muy amigo de la Asociación Gremial de Terapeutas Florales, ¿cierto? Y lo invitamos esta tarde para poder conversar con él y que nos cuente un poco, Luis, acerca de ti, cómo llegaste a la terapia floral para que la gente te conozca un poquito más, cómo te acercaste a las flores, a su Bueno, mensaje. muy bien. Pues la verdad es que yo llegué a las flores buscando una herramienta para poder continuar mi viaje hacia el interior de mí. Yo estaba muy comprometido, estamos hablando de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, estaba muy comprometido con mi trabajo interior. Y si no recuerdo mal, en el año 87, el año 88, alguien me habló de las esencias florales
para trabajar interiormente. O sea, yo en ese momento no era terapeuta, no había oído hablar de los remedios florales. Eh, de una manera, digamos, simbólica, yo tenía un libro de Edward Bach, el Cúrate a ti Ya. mismo, pero la verdad es que lo había leído, pero de estas cosas que lo lees, pero no te engancha, ¿no? Y Claro, no te cuando, llega nada. sí, y cuando me hablaron de las flores como remedios y yo vi la caja, ¿no? De aquella caja que tenía bandejitas con los 38 remedios, fue la primera caja que tuve y sigo guardando como reliquia, ¿no? Entonces a partir de ahí me empezó a interesar mucho y hice una experiencia conmigo de tomar las 38 flores una a una para poder explorar. Y entonces me di cuenta del alcance que tenía esto que había hecho Bach y empecé a profundizar y hasta hoy, ¿no? Para mí los remedios florales siempre han sido una herramienta evolutiva, una herramienta de autoconocimiento, una herramienta que, como Edward Bach plantea, son la vía para disolver la ignorancia, ¿no? Y fomentar la fidelidad a uno mismo. Sí, bueno, es hermoso ese camino que tú hiciste con las esencias, de ir experimentando con ellas Sí, en ti mismo, ¿cierto? ¿Cuál era lo que iba produciendo en ti o esa apertura de así es. conciencia que se fue produciendo en ti y ya tomarla como una herramienta de autoconocimiento y de crecimiento Y de crecimiento, interno? bueno, las probé en mí, las probé en algunas mascotas que había en casa. Un poco más adelante, con autorización de la madre, la probaron mis hijos, luego mis amigos, y en un momento determinado me di cuenta de que había un gran número de personas que demandaban mis remedios, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tomarme en serio la posibilidad de practicar profesionalmente. Entonces me empecé a formar. Es una formación bastante autodidacta porque en aquella época no había mucho donde buscar, es decir, uno se lo buscaba y uno profundizaba. Y bueno, tuve la fortuna más tarde de encontrar a maestros como a Eduardo Greco o ¿cómo se llama? El papá de las flores del Mediterráneo, a Pedro Clemente, Ya. y con ellos dos empecé a hacer, bueno, pues un camino de profundización donde yo ya quería aportar un poco todo lo que había sido para mí esa vía iniciática previa, ¿no? Porque yo no vengo del mundo de la terapéutica, vengo del mundo del desarrollo de la conciencia. Y lo que he querido plantear a través de la terapia floral evolutiva es precisamente una aplicación dentro del marco, vamos a decir, de la salud, pero sin perder el enfoque que Edward Bach plantea como trabajo de desarrollo y de fidelidad a uno mismo. Sí, importante esa mirada que se tiene de la terapia en sí, ¿cierto? Como esta gran herramienta que nos permite avanzar Así desde la es. ignorancia al conocimiento de nosotros mismos para Eh, poder avanzar en nuestra evolución a través de las experiencias que vamos teniendo en la vida. Esa es Totalmente. como la terapia floral o la esencia floral en sí como la gran llave, ¿cierto? Que va abriendo estas Claro. puertas de Eh, nuestro interior para poder expresarnos. Totalmente, Ante el así otro. debería de ser, pero tú sabes que hay muchos planteamientos con remedios florales que tienen un marcado acento sintomatológico y una mirada como muy sanitaria, ¿no? Es decir, de utilizar los remedios como si los remedios fueran los protagonistas, ¿no? Del proceso, cuando en realidad podríamos decir que los remedios son coadyuvantes del proceso. Edward Bach elabora 12 remedios porque quiere ayudar a 12 tipos de personas a ser fieles a ellos mismos. Ese es el principio de su trabajo. Edward Bach no está pensando nunca en medicamentos, está pensando en remedios personalizados, es decir, un remedio para cada persona en función de su tipo, para que pueda tomar el remedio cada vez que ha perdido su centro. Es como que cuando yo no soy fiel a mí, porque me he atrapado, me he visto atorado en alguna tendencia o limitado por algún tipo
propuesta externa, pues yo tengo el remedio como un disolvente precisamente de ese comportamiento que me aleja de la propia esencia que soy, ¿no? Así, Claro, ahí así es es donde como Edward Bach comienza, ¿no? claro, ahí es donde no es sinónimo remedio de medicamento en el fondo. ¿Ya? No hay Efectivamente. no son palabras sinónimas, sino que hay una gran diferencia entre uno y otro, como tú dices en este minuto. Luis, en estos tiempos que Dime. estábamos viviendo tan convulsos y tan pasando por una crisis de humanidad completa, ¿cierto? Donde tenemos que hacer conciencia de muchas cosas. ¿Cómo crees tú que nos van a ayudar las esencias o crees tú que nos pudiéramos Bueno, acercar a la terapia total, floral o a las flores como totalmente. para Yo, poder ayudarnos en este minuto? como ya me conoces, yo necesito como ubicar, ¿no? Ubicar. Lo primero y para mí fundamental es que lo que está ocurriendo, podríamos decir que está ocurriendo de una manera generalizada, pero no le está ocurriendo a todo el mundo de la misma manera. Y esto es importante, ¿no? Porque cuando se dan las noticias globalizadas, pareciera que lo que se dice en los medios de comunicación es lo que está pasando y Claro, supuestamente eso es lo que le está pasando a todo el mundo. Y te puedo decir que no, hay quien está haciendo mucho negocio con todo esto. Y sí, es verdad. hay gente que está utilizando esto, entonces esa gente tendrían que tomar las flores para dejar de hacer lo que están haciendo, ¿sabes? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la práctica terapéutica, desde la propuesta de la terapia floral, y concretamente desde la terapia floral evolutiva, es unipersonal. Es decir, no se puede generalizar porque en la generalización se pierde la esencia de la práctica tipológica. Entonces, vamos a decir que sí, que está habiendo, digamos, una globalización de la información y una unificación o una uniformidad de una mirada que se quiere trasladar al mundo para que el mundo se convierta en algo uniforme, algo que es contra natura, Sí, ¿no? Es, claro, obviamente. Claro. es algo que es contra natura. ¿Por qué? Porque precisamente la belleza del mundo es la diversidad y lo particular. Y en lo particular diverso debería de encontrarse la fórmula para poder encontrarnos de una forma creativa con todas las particularidades de todos los seres que podemos en este momento realizar una acción amorosa. Pero bien, como te entiendo, Ahí es donde viene la parte creativa de integrar toda esa diversidad, efectivamente. ¿cierto? Ahora, Para llegar a la unidad. Claro. como te entiendo, entiendo tu planteamiento y sé lo que Ujú. me estás preguntando, pero yo no quiero sumarme a la corriente de que este momento es un momento particular de no sé qué, de no sé cuánto, que está pasando algo. No, te está pasando a ti. A ti. ¿Qué te está pasando a ti? Esto es lo que se tiene que preguntar la persona para poder ser ayudada con los remedios Ajá, florales. Es decir, no qué está pasando, sino cómo lo estás viviendo tú. Entonces, exacto. en función de cómo lo estoy viviendo, hay personas que lo están viviendo con ansiedad, hay personas que lo están viviendo con mucho miedo, hay personas que lo están viviendo con ocultación, hay personas, es decir, cada persona está viviendo este momento histórico, como bien Ujú. has dicho, lo está viviendo de una manera particular. Y esta es la clave de la terapia floral. Es decir, cómo lo estás haciendo tú. Y dentro de ese marco podríamos decir que existen 12 maneras de amar, 12 maneras de temer. Ujú. La manera de temer tiene que ver con el comportamiento que me saca de mí y por lo tanto me lleva a la sensación de incomodidad. Si yo no estoy entendiendo que esto que está ocurriendo tiene un sentido de oportunidad para poder desplegar habilidades que de otra forma no conocería de mí, vamos a decir que a mí me está afectando porque yo no encuentro el sentido de lo que ocurre. Entonces, lo primero que tengo que buscar es el sentido de lo que está ocurriendo para mí. O sea, ¿qué me trae esto que está ocurriendo? Eh, ¿Cómo, qué me quita esto que está ocurriendo? ¿No? Por ejemplo, pues cuando empezó todo el tema de las restricciones, ¿no? Y Claro. de los encierros, cuando nos empezaron a Ajá. decir que nos teníamos que quedar en casa, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo, no es lo mismo un confinamiento para Mimulus, para Centauri o para Gentian
que para Claro, Impatien, para Verbein o para Grimory. Me explico, ¿no? No claro es lo que mismo, claro que no. sí. No es lo mismo un confinamiento para Heather que para OAC. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Heather se muere cuando No la se muere. encierran, porque no puede salir, ¿sabes? ¿No? Y OAC pues va a encontrar infinidad de tareas pendientes que se va a poner a realizar y que le van a llenar de contenido y que le van a facilitar que se ponga al día. Por lo tanto, en la terapia floral no podemos perder el sentido de la persona que vive la experiencia, porque si lo mirásemos desde un lugar global, estaríamos perdiendo la esencia del planteamiento que hace Edward Bach. Por lo tanto, que cada quien se pregunte en su casa o donde esté en este momento, que espero que no sea conduciendo, ¿verdad? O manejando, es decir, que se pregunte cómo lo está viviendo. Es decir, ¿lo está Ajá. viviendo con miedo? ¿Lo está viviendo con incertidumbre? ¿Lo está viviendo con enfado? Eh, lo está viviendo como algo irremediable? ¿Ha perdido la esperanza de que esto tenga alguna finalidad y alguna propuesta de desarrollo? Es decir, todo eso serían los elementos que habría que tener en cuenta para a partir de ahí ayudar a la persona a encontrar sentido a lo que está viviendo y que desplegara las habilidades, cualidades o virtudes que estarían relacionadas con la sensación de limitación que en este momento siente. Que la siente porque no actualiza su habilidad, su cualidad o su virtud. Ujú. Sí, bueno, qué importante lo que estás diciendo, porque esa mirada de la terapia o del encontrarnos con las esencias florales es eso, finalmente, ¿cierto? Así como la enfermedad o lo externo que esté pasando, las crisis que estemos viviendo, Claro, las experiencias que estemos obteniendo hoy en día, es para que podamos darnos cuenta cómo la estamos viviendo y de ahí aprender, claro. ¿cierto? Y rescatar y poder usar la esencia floral que nos vaya a ayudar a poder hacer conciencia de aquello que estamos bloqueando, que no hemos dejado fluir. Y A mí, en ese claro, claro. encuentro, ¿cierto? Experiencia, enfermedad, como queramos llamarlo, crisis, vamos a poder evolucionar, que es una de las propuestas de la terapia floral también. Así es. Ahora mira esto, a mí tú sabes que me gusta volar, ¿no? Me gusta volar, me Sí, gusta elevar la mirada y preguntarme, ¿verdad? Porque para Edward Bach hay dos figuras, digamos, destacadas y que al mismo tiempo son complementarias en su relación de oposición, que por un lado es lo que él llama el alma, el real ser, y por otro ajá, lado la persona, el vehículo, que es una composición de cuerpo y mente. Es decir, la ok, mente que podría estar ligada al mundo emocional, la psique consciente, que sería ok, el pensamiento, el sentimiento, la sensación y todo lo que tiene que ver con la voluntad de acción, por un lado, y por otro lado, la razón de ser del real ser que va a expresarse a través de esa manifestación vehicular que llamamos personalidad, ¿verdad? exacto, Claro, una cosa es que yo me identifique. Si yo digo, ¿cómo vive la enfermedad Luis? ¿Verdad? Estoy perdiendo el sentido de la enfermedad, que es lo primero que busca Edward Bach. Edward Bach lo primero que busca es el sentido de la enfermedad. Dice, la enfermedad tiene sentido, porque la enfermedad es un aliado de la evolución de la conciencia. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es disolver la idea de que está pasando algo mal. No, puede que esté pasando algo desagradable porque la persona que solo busca satisfacción quiere que las cosas sean como él quiere que sean y no como el alma dispone para vivir la experiencia. Entonces, lo primero que habría que descartar es el concepto de crisis, el concepto de enfermedad como algo a evitar. O sea, las experiencias de vida son inevitables porque la vida es la expresión del claro, alma en la claro. manifestación externa. Por lo tanto, Si lo no, que está si no pasando en sería el otra cosa. mundo, claro, Si lo no que está sería otra cosa, pasando no sería vida. sería otra cosa, efectivamente. Claro. Lo que está pasando en el mundo no es una crisis. Lo que está pasando en el mundo no es una crisis. Lo que está pasando en el mundo no es una enfermedad. Lo que está pasando en el mundo es el mundo. Está claro Así esto, ¿no? Porque en el momento en es. que yo digo que el mundo está viviendo una crisis es porque yo quiero que el mundo sea de otra manera y llamo crisis a esto que no me gusta. Pero lo que está pasando en el Exacto. mundo es el mundo y yo soy uno en el mundo
Yo soy el mundo consciente del proceso a través de una individualidad que está participando de ello. Y por lo Ajá. tanto, esto no es una crisis. Esto es una experiencia vital de una célula de la conciencia planetaria que soy yo, que está experimentando a través de la propuesta que el mundo como entidad está planteando. Pero claro, yo quiero que el mundo sea, no sé, de colorines, con arco iris y que por la calle me vayan, no sé, echando plata, Sí, ¿verdad? claro, sí, Claro, pero sí, ese de no es todas el maneras. mundo, esa es la fantasía del mundo que yo quiero imponerle al mundo. Por lo tanto, vamos a partir de aquí. No está ocurriendo nada malo en el mundo. El mundo está expresándose con naturalidad. ¿Que me gustaría que el mundo fuera de otra manera? Haberte ido a Júpiter, Claro. haberte ido a Venus, haberte ido al Sol, pero has venido a la Tierra. Has Y venido al seguro que parque ahí lo temático. encuentras malo. Y Ah, seguro que ahí también vas a ¿sabes? encontrar que no te gusta, claro. Claro, o sea, has venido al Parque Temático Planeta Tierra y el Parque Temático Planeta Tierra tiene una atracción que se llama guerra, por más que nos fastidie. Como le puede fastidiar a un ñu o a una gacela que se la coma un cocodrilo. Pero es que es Claro. gacela y el otro es cocodrilo, ¿sabes, no? Entonces, dice Bach, estudia las leyes de la naturaleza y empezarás a entender el sentido que tiene el proceso. Y si tú atiendes a la naturaleza, te darás cuenta que la naturaleza de garra, la naturaleza de garra y sangre no es nada Claro. bella. O sea, No, que un pues, no, pues, no. camaleón le pegue un lengüetón a una mariposa y se la trague, mientras la mariposa hace así con las patas, no es nada, no es nada bella, no es nada bella, Sí. es lo También le que es. podemos, también le podemos sacar este juicio de valor de lo que es bueno, lo que es malo, ¿cierto? Es Eso es lo como que primero. damos vuelta en esto. Por eso yo puedo decir que lo que está pasando, no me gusta, pero no porque sea una crisis, sino porque yo no quiero vivir lo que está pasando, porque yo Claro. querría que estuvieran pasando otras cosas, pero yo he nacido en este momento. Y ese momento es cumbre para la transformación de mi ser a través de lo que yo haga con lo que está pasando. Entonces, lo que hay que decirle a la gente es que, de acuerdo a lo que está pasando, ellos son. Y como ellos son más allá de lo que quieren con lo que está pasando, si tuvieran la creatividad de mantenerse en su ser a pesar de lo que pasa, ellos podrían ver a Dios en su corazón y no tanta Ajá, miseria como nos ponen delante. Y ese es el exacto. trabajo, y para eso están las flores. Las flores están para que uno no pierda la conexión con su real ser y contemple el mundo como una oportunidad para poder salir de la mecanicidad que nos lleva a despreciar el mundo. Ese es el trabajo. Claro, Sí. para hacer ese trabajo, uno tiene que adquirir el compromiso de ser fiel a sí mismo y no de exigirle al mundo que cambie para tener una sensación de bienestar. Porque el mundo se va a expresar como necesita expresarse para el proceso particular que están viviendo todas las almas que en este momento están confinadas en el mundo. Y lo Bueno, que como tenemos que también cada uno desterrar, como alma, pues, claro. claro, Cada uno como alma se expresa libremente pero también, tratando de ser fiel a uno mismo y también va a incomodar al resto, ¿cierto? Y va a producir claro, que el- pero mira esto, cuando yo decía, ¿dónde nos posicionamos? Si yo soy el alma, si yo soy el alma y he elegido este momento sabiendo que en este momento se iba a producir lo que se está produciendo, ¿por qué me enfado por lo que se está produciendo? Pues porque el que se enfada no es el alma. claro, claro. Porque el alma es lo que soy, pero el que yo creo ser está invalidando al alma porque quiere que el mundo se comporte de una manera diferente a como es. Y el mundo es perfecto en su expresión en ese momento. Y eso es lo que yo tengo que encarnar. Encarnar la tolerancia suficiente como para disolver la idea de que hay algo que no está bien. No, hay algo que no tolera lo que está haciendo. Eso es lo que yo tengo que disolver. Entonces, lo puedo disolver si estoy cabreado, ya sabes, ¿no? Puedo tomar Impatien, puedo tomar Holly, puedo tomar Verbein desde la intolerancia, puedo tomar Beach si la intolerancia es marcada en un ámbito afectivo. Si estoy asustado en el sentido de que estoy perdiendo la posibilidad de mantenerme en mi capacidad productiva, me puedo ir al ámbito de tierra.
Y puedo trabajar con Mimulus, puedo trabajar con Aspen, puedo trabajar con Gentian, puedo trabajar con Centauri, pero siempre, siempre en función de lo que yo estoy haciendo con lo que está pasando. No tomar esto porque está pasando eso, porque no está pasando nada. O sea, no está pasando nada diferente a lo que le estaba pasando a la gente que vivía en Siria hace unos años, o no está Sí, pasando claro, nada para los que están viviendo un cáncer desde hace 20 años. exacto. Entonces, lo que me está pasando a mí, porque le está pasando a muchos, no hace que lo que le está pasando a muchos sea lo mismo que le está pasando a cada uno independientemente. Y esto es fundamental que no se pierda de vista. No hay flores para las pandemias. No hay, Ajá, claro, no no hay, hay claro, flores. O sea, no. a ver, puede haber preparados generalizados que se dan como un componente, vamos a decir, de interpretación de una propuesta médica, sanitaria, que no tiene nada que ver con la propuesta particular que hace Edward Bach de Claro. trabajar con la persona, con el alma, ¿no? Mm. Y esto es fundamental que no lo perdamos de vista. Sí, bueno, qué importante lo que nos acabas de conversar, ¿cierto? Que tenemos entonces esta gama de 38 formas, de 38 maneras de poder transitar por aquello que a Ahora, nosotros nos está sacando de nuestro centro. Y eso es efectivamente, lo maravilloso de las esencias florales, ¿cierto? Y de este sistema que nos lleva a la sanación, de cómo ir así es, mirando así es, lo que nos así está es, pasando con lo que de afuera nos está llegando o también desde lo interno que nos está moviendo de nuestro centro. Por eso así es. no nos dejamos de maravillar, ¿cierto?, de estas 38 posibilidades de poder crecer, de poder sanar, de poder avanzar a lo que vinimos a hacer cuando elegimos estar Totalmente, aquí, como tú bien dices, ¿cierto?, totalmente. en este minuto o en este día de colegio, como decía el Como doctor dice Bach. Edward Bach, así es, así es. Qué bien. Pues sí, así es, tal cual estás diciendo. Tú es para mí, ¿no? Y eso es lo que yo planteo a través de la terapia floral evolutiva y, como tú sabes, a través de la secuencia personalizada, que es lo que se conoce como remedio personalizado, pero con una creación de un tipo de información específico que se va a realizar o elaborar a través de digamos, la cronología de los remedios. ¿Cómo coloco los remedios en la fórmula, en el preparado personalizado, en lo que yo denomino secuencia, para llevar la información a ese punto donde la persona en este momento está atorada, para que la conciencia se pueda liberar de la limitación y pueda contemplar una realidad más amplia que le lleve a interactuar de una forma creativa con lo que está ocurriendo, ¿no? Para eso se deberían de hacer los remedios o las fórmulas o los preparados personalizados o la secuencia, para hacer que la persona se libere de la limitación que ha ido construyendo a través de un comportamiento reiterado y poco reflexivo. Claro, o sea, siempre vamos a los que estamos haciendo terapia constantemente, queremos llevar a todas las personas que acuden, ¿cierto?, a visitarnos, a querer crecer con nosotros, a tratar de hacerles estos preparados que son para cada uno Claro, especial mirando aquella así es. limitación, Así es. los cuales están haciendo, ¿cierto?, su vida un poco más caótica que los ha sacado del centro. Es importante eso que acabas de decir, Luis, porque a veces no se entiende esto de hacer preparado y tener preparado estándar, ¿cierto? Con un Bueno, modelo X. mira, es la comodidad por un lado tanto de quien hace el preparado, ¿no? Una manera de simplificar, bueno, pues como en un momento determinado aparece el Rescue Remedy, que Claro, he de decir que el Rescue Remedy no es un producto elaborado por Edward Bach, por más que se diga que es de Edward Bach. Edward Bach no elabora eso. Es decir, Edward Bach utiliza como el Rescue Remedy a Rock Ross. O sea, Rock Ross ya. es su remedio rescate. Y luego dice que se le puede añadir otros remedios como Agrimony, se le puede añadir otros remedios, se ha perdido el conocimiento como Clematis, y Claro, de ahí, más tarde, en un periodo muy posterior a la muerte de Edward Bach, se crea el Rescue Remedy, pues como una fórmula que está muy bien y que es muy efectiva en situaciones, vamos a decir, de impacto, pero
que a partir de ese minuto se empiezan a ver las posibilidades de hacer fórmulas universales para tomarlas sin ningún tipo de referencia particular. Y esto a veces funciona y a veces no funciona. ¿Por qué? Bueno, Porque como no todo el mundo hace el insomnio de la misma manera. Claro. No todo el mundo hace el insomnio de la misma manera. Hay quien hace el insomnio desde el miedo, hay quien hace el insomnio desde la rumiación mental, hay quien hace el insomnio desde la ansiedad, hay quien hace el insomnio desde la pena, ¿sabes? ¿No? Es decir, una cosa es no conciliar el sueño y otra cosa encontrar cómo hace la persona para no poder conciliar el sueño, que sería lo que habría que trabajar. Y hay personas que no concilian el sueño porque tienen miedo a perder el control cuando duermen, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tiene poco que ver con las personas que de alguna manera tienen miedo a hacer pesadillas, que sería otra particularidad de hacer el insomnio. Por lo tanto, hacer una fórmula para el insomnio, bueno, pues igual te viene bien, pero no es ya una propuesta que esté basada en la filosofía de la terapia floral, para nada. Claro, y ahí estaríamos usando la terapia como una terapia de medicamento prácticamente, como atacando Pero la sintomatología. es que incluso hasta los medicamentos no se nos dice que deberían de ser recetados por un profesional y que no está bien recomendar medicamentos a otra persona, ¿no? Claro, ten en cuenta que en el ámbito sanitario, en el ámbito médico, no se trata a las personas, se trata a los órganos, a las enfermedades. Se determina que una enfermedad es la consecuencia de una anomalía biológica en un órgano específico y entonces se da un medicamento para reparar el órgano sin tener en cuenta cómo ha sido la afectación de ese órgano. Claro, si cuando utilizamos los remedios florales planteamos la misma óptica, podríamos decir que si la persona me dice que tiene miedo, pues yo le debería de dar mímulus. Pero es como si yo le digo a un médico que tengo una angina de pecho o tengo una congestión cardíaca, ¿no? Lo primero que debería hacer el médico es analizar mi proceso y descubrir realmente si lo que yo estoy diciendo obedece al cuadro que de alguna manera yo me autoimpongo y él tendría que definir realmente si es coincidente o no con lo que yo digo. Hay muchas personas que dicen que tienen miedo y en el fondo lo que les está pasando es que no despliegan sus cualidades porque no quieren perder la comodidad que le da precisamente el no hacerlo, ¿no? Entonces, igual no es miedo, igual es pereza, ¿sabes? ¿No? Claro. Y volvemos al mismo concepto que hablamos hace un rato atrás, es la integración de la información, porque cuando hacemos la consulta floral también vamos integrando, ¿cierto?, toda la información que nos trae la persona que está en consulta. Lo mismo que en el médico debería hacer la integración de todo lo que le pasa a ese ser humano que está en su consulta para poder hacerle o recetarle, entre comillas, ¿cierto?, los medicamentos o el medicamento que más lo va a llevar a la curación. Tú sabes igual que yo que se ha compartimentado al ser humano y entonces está, por un lado, la psicología que estudia la psique, ¿no? La psiquiatría que estudia toda la parte neurobiológica para poderle dar los fármacos que van a regular desde un punto de vista hormonal o neuronal su proceso biológico. La medicina que se ha compartimentado en distintas especialidades. Está el odontólogo, o la odontóloga, está el estomatólogo, ¿no? Bueno, ¿no? Es decir, el especialista de hígado, el especialista de riñón, el especialista de los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, cuando tú vas a una consulta, va tu cuerpo compartimentado, pero tu ser se queda en la puerta porque tu ser no interesa para la ciencia médica. Es así de simple. Entonces, no te preguntan cómo vives ni cómo sientes, sino qué órganos tienes afectados. Y es como una revisión exhaustiva de lo biológico sin tener en cuenta la naturaleza espiritual del individuo. Y la terapia floral es todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro,
si yo no aplico esto, si yo no conozco el sentido de la naturaleza del alma, si yo no conozco el sentido de la existencia, si yo no he profundizado en la mirada espiritual, no espiritual desde el punto de vista de la ambición del yo que quiere ser mejor, sino de la conciencia de ese conocimiento trascendente que es el que sostiene el universo, pues ¿cómo puedo practicar la terapia floral? ¿Cómo puedo practicar la terapia floral si Edward Bach dice a la primera de cambio, existen unas leyes fundamentales que tenemos que estudiar para poder aplicar nuestro arte? Y la primera de esas leyes es que nuestro ser, nuestro real ser, es mucho más importante que nuestro cuerpo. Que nuestro Claro, cuerpo es como un corcho, ¿sabes? Entonces, interesante eso que estás hablando, Luis, porque es el llamado que le podemos hacer, ¿cierto? A los terapeutas, a los que están haciendo terapia hoy en día, es cómo, desde dónde estamos haciendo la terapia, cómo nos estamos nutriendo para poder acompañar al otro en su proceso claro, evolutivo, teniendo este bagaje también, ¿cierto? De conocimiento, de experiencia de vida para, a través de claro. ello, ser un buen acompañante, pues. Totalmente, totalmente. Mira, Jung, Carl Gustav Jung, dice que un verdadero terapeuta debe ser aquel que como alma acompaña al alma de otro ser a transitar por el interior de su naturaleza, y para eso es muy conveniente que esa persona se dé una vuelta por el mundo, vaya a los hospitales, a los psiquiátricos, a los burdeles, a los antros digamos, más oscuros, vaya a los mítines políticos y después de todo eso vaya a su consultorio y ponga en práctica todo el conocimiento que ha adquirido a través de la experiencia de vida. Pero Edward Bach también decía en un texto que cualquier líder, y especialmente un líder en el ámbito de la salud, debería ser alguien que ha pasado por donde van a pasar todos los pacientes que vengan a su consulta. Por lo Exacto. tanto, tiene que tener una experiencia de vida y tiene que haber sabido gestionar los momentos oscuros de su existencia para poder ayudar a otras personas a pasar por ahí con naturalidad. Y eso nos enseñan los libros. Eso, como tú No, sabes, y esto lo hacemos nosotros en nuestra formación, es una propuesta iniciática de trabajo interior que va pareja a la formación teórica de un conocimiento que luego se puede aplicar como arte terapéutico. Pero la persona se tiene que conocer y la persona tiene que encontrar en sí las habilidades que le van a permitir sostenerse en el mundo, siendo el mundo lo que el mundo es en este momento, ¿no? Entonces, bueno, exactamente. esa es mi propuesta de formación con la terapia floral evolutiva. Y como tú bien has dicho, pues bueno, pues hay una hermandad muy grande con Chile. Y de nuevo, bueno, pues gracias en esta ocasión a Patricia Carrión y al Centro Quero, pues dentro de muy poquito vamos a lanzar una formación específica para Chile, ¿no? Que está ahí ya a punto de Están las puertas arrancar. Sí, de arrancar, a qué punto de bonito. arrancar, Sí, ¿no? Y es porque Patricia Carrión, que tú la conoces perfectamente, pues es una persona sí, súper comprometida. Bueno, ella fue una de las responsables de que yo fuera a Chile. Y sí. gracias a Dios, y gracias a Dios que se le ocurrió esto, porque, bueno, puedo decir que gracias a ella y gracias a la familia Carrión, Olivares, ¿no? Que yo siento como mi segunda casa, ¿no? Ese espacio tan fantástico que ella ha Sí, qué creado hermoso, Luis. a través de Quero y a través de Quero Pirque, que lo siento como mi casa. De hecho, lo he hecho mucho de menos. Llevamos 2 años Sí, que no paso por ahí no pueden y bueno, estoy vivirse, po. deseando que se arregle todo esto Sí, porque uno de mis primeros viajes, por no decir el primer viaje, va a ser ahí otra vez, porque tengo muchas qué ganas de bueno, sentir la qué fuerza bueno. de la cordillera y de estos amigos tan fabulosos que Aquí te tenemos, ¿no? esperamos. Aquí te estamos Yo, esperando igual, nos estamos igual de menos. Luis, hablando de las formaciones, ustedes están a pronto también de inaugurar este nuevo congreso, la tercera versión. efectivamente, Y sí. cuéntanos un Bueno, te poquito, cuento, invítanos a participar de este congreso. sí, esto fue a la iniciativa de Magdalena,
con la que comparto mi vida desde hace ya 20 y tantos años, ¿no? Y que, bueno, pues ella sintió la necesidad antes de que ocurriera todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que ha hecho que la modalidad online se haya convertido en la opción, ¿no? Pero antes, es como por aquello de su naturaleza pisciana, ¿no? Y de esa conexión tan plutoniana que ella tiene, ¿no? Estaba como muy conectada con esa fuerza y sintió la necesidad de crear un espacio, vamos a decir, que tiene la consideración de congreso porque son trabajos particulares que se preparan para presentarse anualmente con una propuesta siempre bachiana. En este caso, la edición de este año, que arranca el 19 de marzo, es Libérate a ti mismo, que yo creo que es algo que está totalmente en relación con lo que estamos viviendo, ¿no? En lo que tú decías hace un momento, donde 12 ponentes, donde me incluyo, hemos hecho un trabajo precisamente sobre esa obra de Edward Bach, Libérate a ti mismo. Y es una modalidad online que se arranca el 19 con una mesa redonda, que ya recibiréis la información, y donde la asociación gremial pues está como entidad colaboradora y por supuesto que tanto para la formación de terapia floral que vamos a hacer en Chile con Patricia como para el Congreso, siempre ha habido un descuento para los asociados de vuestra asociación y esto lo seguimos manteniendo, ¿no? Y como entidad colaboradora, pues tú sabes que también tenéis una serie de entradas, ¿no? Así que bueno. Sí, ahí están todas nuestras socias expectantes que entreguemos esas entradas gratuitas, así que estamos también a puertas de entregarlas y que vean que nuestra audiencia de ahora también sepa que hay un descuento para las entradas también a nuestras socias. Eso, así que como tú sabes, arrancamos el 19, pero la información se mantiene durante todo el año, es decir, que la persona lo puede ver tantas veces como quiera y al mismo tiempo, pues además de los trabajos particulares sobre Libérate a ti mismo, pues hay un gran número de regalos, ¿no? De sorpresas que los ponentes hemos querido, bueno, trasladar por la deferencia de confiar en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, además de las 12 conferencias y de las actividades que están relacionadas con las asociaciones, pues también se van a encontrar regalos que no desvelo ninguno porque quiero que sigan siendo sorpresas, ¿no? Sí. Si no, la Magdalena te va a retar, Si no, me va a retar la Magdalena, sí. Así que déjalo ahí para la sorpresa. Eso es. Pero son muy atractivos y muy interesantes todos ellos. Qué bueno, qué interesante. Así que todas nuestras socias, nuestros socios y todos los amigos y amigas de la terapia floral invitadísimos a esta tercera versión del Congreso de Terapia Floral que se dirige desde España. Así que estaremos difundiendo hasta que lleguemos al 19, ¿cierto? Con harta fuerza para que muchas personas puedan acceder a esta información que es de gran ayuda para seguir formándonos en esta formación continua que todos queremos tener. Que es como una mirada, digamos, de convergencia entre 12 personas comprometidas con la terapia floral que están... Porque claro, cuando en un congreso se da la posibilidad de que todo el mundo hable de lo que quiera hablar, que está muy bien, ¿no? Pero no se concreta sobre un particular. Claro, no hay un pero cuando claro, hay 12 miradas que convergen sobre una misma propuesta, digamos que es como un libro escrito por 12 personas, ¿no? Y 12 personas de la talla de Julian Barna, de Eduardo Greco, de Ricardo Orozco, ¿no? Es decir, y bueno, Luis Jiménez, por supuesto. Bueno, por eso no está bien que yo lo diga, aunque también he planteado y mi propuesta tiene que ver precisamente con el trabajo interior, ¿no? Liberarse a sí mismo, digo yo, nace del interior. No es algo que se consigue en el exterior, es algo... O sea, uno se libera cuando es sí mismo. Cuando es sí mismo, ya el mundo no nos afecta. Ya nos hemos liberado de la presión que hace el mundo hacia nuestra psique. Luis, muchísimas gracias.
Yo sé que Muchas nos gracias. daría para estar hablando un montón de tiempo. A ti se te... ¡Uy! Bueno, Las alitas para volar. muchas gracias a ti, Así por que supuesto, gracias a la asociación. Lo diré siempre, os estoy muy agradecidos porque me disteis la oportunidad cuando yo era un desconocido para Chile y hoy afortunadamente tengo mi corazón comprometido allá porque hay muchas criaturas con las que mantengo una relación muy profunda y bueno, me nace seguir manteniéndola porque la verdad es que todo lo que me dais son sensaciones de bienestar y de desarrollo. Así que muchas gracias. Un gran oh, abrazo a gracias. todas y a Sí, todos. un abrazo para ti. Chao a Un todas y a abrazo todos. muy grande. Muchas Nos gracias a esperamos. todas las que nos habéis Nos esperamos. seguido, a todos los que nos habéis seguido. Gracias por estar Sí. ahí. Y seguimos Y nos amando, vemos pronto. sigamos amando. ¿Eh? Nos Sí, vemos pronto. sí. Gracias. Eso, chao, chao. Besos. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao. Ya nos vamos despidiendo, vamos cerrando nuestro primer live. Vamos a tratar de dejarlo grabado para que lo puedan ver aquellas personas que no pudieron unirse en este minuto. Chao, nos vemos pronto.